Buenas tardes, hoy les vamos a platicar acerca de la inocuidad en los alimentos y los riesgos que representa esto. La inocuidad se refiere a la incapacidad de hacer daño, y cuando hablamos de eso nos referimos a la inocuidad en los alimentos, de que deben cumplir ciertas normas para no causar ningún daño a los consumidores. Es decir, la exigencia de los alimentos que adquirimos y consumimos no contengan elementos patógenos como virus, bacterias, hongos y otros componentes. Las enfermedades de transmisión alimentaria son extendidas y representan una grave amenaza para la salud, tanto en los países de desarrollo como en los no desarrollados. El tipo de riesgos en los alimentos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Aquí tenemos una representación de lo que no se debe hacer en la preparación de los alimentos para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. Por ejemplo, el hecho de estornudar, de toser, nos representa un riesgo de contaminación biológica, ya que todos los exudados o las secreciones del cuerpo pueden ir a dar a los alimentos y así ocasionarnos una enfermedad de transmisión alimentaria, porque en estos pueden ir patógenos como virus, bacterias, hongos, etc. Otra de las contaminaciones pudiera ser la física y la química. Por ejemplo, en esta misma tabla estamos utilizando para cortar vegetales ya limpios, y también lo estamos ocupando para cortar vegetales con cáscara que pudieran traer riesgo de contaminación química, como insecticidas, etc. Otro riesgo de contaminación pudiera ser el físico. Si se dan cuenta, la tabla es de madera y puede contener algún producto físico o el hecho de que se te caiga la verdura o que se te caiga lo que estás preparando y lo vuelvas a levantar. En todas las fases de la cadena alimentaria se pueden contaminar los alimentos. Por tanto, todos debemos tomar medidas para mantener la inocuidad de los alimentos, desde el productor hasta el consumidor, pasando por el procesador y el vendedor. Así como también es indispensable una buena manipulación de los alimentos en el hogar, ya que ahí es donde generalmente se llevan a cabo la preparación. Para estos 5 claves que podrían mejorar la inocuidad de los alimentos pudieran ser: 1. Mantener la limpieza. 2. Separar los alimentos crudos de los cocinados. Cocinar bien todos los alimentos. 4. Mantener los alimentos a la temperatura adecuada. Y por último, utilizar agua e ingredientes inocuos. Por ejemplo, es indispensable que el manejador, el manipulador de los alimentos tenga una higiene adecuada. Es primordial que primero tenga una higiene personal, aparte e independiente de la inocuidad o de la limpieza que pudiera manipular en los alimentos. También es importante que separemos los alimentos crudos de los cocinados, porque esto nos puede ayudar a mantener la inocuidad de los alimentos que ya están preparados y que se llevaron a cabo con una manipulación excelente, de los que todavía están crudos y tienen algún riesgo de contaminación. Si mantenemos los alimentos a una temperatura adecuada, pudiéramos generar un menor riesgo de contaminación, ya que nos pueden ayudar a no tener una reproducción de microorganismos. Estoy agarrando el cabello. Por ejemplo, aquí podremos observar que la niña está metiendo la mano a los alimentos que ya fueron procesados,
probablemente no tenga las manos limpias. Se está utilizando el mismo cuchillo para picar una cosa y picar la otra. Ese es un riesgo de contaminación física, que se esté agarrando el cabello. El bote de basura está cerca de donde estamos procesando los alimentos. Ha estado tosiendo, ha estado estornudando. Ese es un riesgo biológico. Por mi parte, estos son algunos ejemplos de lo que no debemos de hacer y de lo que pudiéramos evitar para mantener o generar una mejor inocuidad en los alimentos y así evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. Gracias, buena tarde.